Bendiciones con todos. Tema 15. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, en ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a hablar del adulterio. Algo que ha causado mucho daño en todas las comunidades, en todos los países, en todas las familias. Algo que el Señor puso en la ley, en la Torá, una prohibición, el adulterio. Pero esto el ser humano no ha obedecido y esto ha traído el descalabro sobre todo de la familia y por ende el descalabro de la sociedad. Entonces, pongámosle mucha atención a este tema muy importante. La primera cita bíblica que vamos a leer es en Mateo capítulo 15, versículo del 10 al 20. Pongamos mucha atención. Luego, Jesús convocó a la multitud y les dijo: escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Él les respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlo, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿tampoco ustedes han podido entender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Y escuche lo que dice: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, al cual nos estamos refiriendo, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Mire, el propio Jesucristo habla de las cosas que están en el corazón. Y hoy día, como hemos dicho, vamos a referirnos a aquello que se llama adulterio, que ha dañado a la sociedad, que ha dañado a la familia. Y algo terrible. Y vamos a tomar un ejemplo de un hombre en la Biblia llamado Salomón, que en sus primeros años fue un excelente rey. Obedeció a Dios en su gran mayoría, pero en una cosa no obedeció. Dios le dijo que no se uniera con mujeres extranjeras y fue lo primero que hizo. Y estas mujeres lo llevaron a la idolatría, lo pervertieron tanto que va a ver la cantidad de mujeres que tuvo y lo apartaron del Señor. Cómo el adulterio aparta a las personas del Señor, cómo el adulterio degrada y contamina a la familia y por ende a la sociedad. Leamos esta historia del rey Salomón que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Póngale atención. Pero el rey Salomón dice: amó a más de la hija de Faraón, ya una mujer pagana, la hija de Faraón. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo esclavo más de 400 años allá en Egipto. Y los egipcios tenían todo tipo de dioses. Aún el mismo Faraón se creía que era el Horus vivo. Y le dijo: no. Lo primero que hizo fue casarse con la hija de Faraón. Ahí aprendió ya a adorar ídolos, que es contrario a la palabra. Dice: a muchas mujeres extranjeras. Amó a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Escuche, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Justo Salomón se emparenta, Salomón toma por mujeres las que Dios había prometido. ¿Qué somos los seres humanos tan rebeldes? El Señor desde un principio, desde Éxodo capítulo 20, viene advirtiendo sobre el adulterio. No cometerás adulterio. Pero el ser humano, nosotros los humanos, no somos buenos para obedecer. Esto se ha hecho una plaga. Y ya en las películas, en la serie, ya esto es una enseñanza, se lo hace como natural. Derribando, dejando a un lado la ordenanza de Dios, la palabra de Dios, y por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está destruyéndose a sí mismo. Por eso ya hasta la figura de la familia que Dios creó, hombre y mujer, está desapareciendo por causa de este pecado del adulterio. Mire, y Salomón amó a las mujeres de los pueblos, el cual había Dios prohibido. ¡Wow! Salomón en sus primeros años un rey maravilloso, un rey que oraba a Dios, que le alababa a Dios, un rey que Dios se le apareció 2 veces. Hemos hablado de esto en los videos de Primera de Reyes. Pero estas mujeres lo encerraron, ¿sí? Lo atosigaron, como usted quiera llamarle, pero lo hicieron apartar. Y mire, a estas pues se juntó Salomón con amor. Se olvidó de su primer amor, Dios. Y tuvo, escuche, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, tuvo 1000 mujeres. Este hombre se destapó. Este hombre llegó al colmo, este pecado del adulterio, hermano. 1000 mujeres. 1000 mujeres compitiendo. 1000 mujeres. ¡Qué cosa tan terrible! Tan terrible. Y mire lo que dice. Y sus mujeres desviaron su corazón. Por eso el tema que hay en tu corazón. En Salomón hubo adulterio en su corazón al punto de llegar a tener 1000 mujeres. Y estas mujeres le apartaron, le desviaron su corazón, lo apartaron del Dios que lo puso como rey, del Dios que le prometió que tendría un gran reino, de un Dios que le prometió riquezas y glorias y todo eso. ¿Qué más quería Salomón? Pero decidió desobedecer. Estas mujeres la llevaron por otro camino. Mire las consecuencias del adulterio. Y escuche, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ya cuando era viejo, lo convencieron y ya no adoraba al Señor. Ya comenzó a adorar ídolos que no son nada. Que el mundo tiene que entender que los ídolos no son nada. Que Dios va a avergonzar a aquellas religiones que han enseñado al pueblo a adorar ídolos. Sí, Dios es celoso y quiere que lo adoren ahora. En los primeros años, Salomón tenía una maravillosa relación con Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero la pasión, las mujeres, el adulterio que se cometió 1 y 1000 veces, llevaron a Salomón y lo apartaron de Dios. Apartaron su corazón. Mire lo que hace el adulterio. Se anida en el corazón y lo aleja de Dios. Lo aleja de lo más importante que usted puede tener en su vida. Su relación con Dios. Aquel que le dio la vida. Aquel que le bendice. Aquel que entregó su unigénito Hijo para salvarle y para llevarle mañana a la vida eterna. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Y mire lo que dice. Y su corazón
no era perfecto con Jehová su Dios, ya no era perfecto, como el corazón de su padre David. David sí es un ejemplo, ¿sí? Cometió adulterio, pero pagó el precio y pidió perdón. No vemos aquí a Salomón pidiendo perdón. Vemos a Salomón adorando a otros dioses que Dios había adorado, a dioses falsos, en otras palabras, ¿sí? A dioses falsos. Y aquí da los nombres de algunos terribles. Mire, porque Salomón siguió a Ashtoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué le parece? Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Mire, adoró a ídolos abominables. ¿Dónde cayó? ¿Cómo los llevó el adulterio a esto? Y perdió la gracia del Señor, perdió las bendiciones del Señor. Y su reino se viene abajo. Por amor a David, no lo daña Dios en su tiempo, pero le dice que en el tiempo de su hijo, y en la historia vemos así, que en su hijo Roboán, que hereda el trono, se divide en dos el trono. Comienza la maldad, comienza la perversión, la idolatría, y no descansó en pecar y en pecar. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Mire, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en el principio Salomón edificó un templo a Dios maravilloso, con oro, con perlas, con maderas especiales? Un altar de bronce, un mar de oro increíble, donde la gloria del Señor estaba allí. Ahora está haciendo altares para ídolos abominables. Y dice, a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Mire, está haciendo altares y cosas para ídolos. Y así, para todas sus mujeres extranjeras. ¡Wow! Para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses falsos. En otras palabras, Salomón se unió con mujeres en yugo desigual. Por eso la Biblia ordena que cuando una persona se va a casar, tiene que casarse en yugo igual. ¿Qué quiere decir esto? Que sean cristianos, que ambos alaben y glorifiquen al Señor, que ambos tengan una fe férrea, una fe inquebrantable. ¿Sí? Pero porque dice que no se puede unir la luz con las tinieblas, no se puede unir Cristo con Belial. Y Salomón hizo lo contrario, entonces desbarató su vida, desbarató su reino. Y estas mujeres quemaban incienso, ofrecían a esos dioses paganos. La necedad del mundo, la necedad del ser humano de creer en ídolos, de adorar a ídolos. Y esto hoy día está plagado en todo el mundo. Y lo digo frontal. La Iglesia de Roma es una de las mayores culpables de esto. De enseñar a adorar ídolos e inventar ídolos por todas partes. Mientras que el Señor prohíbe esto. Como vemos en este caso, esto pervertió a Salomón. Estas mujeres adoraban a dioses falsos que Dios había prohibido. Dios no está en ningún ídolo. Dios está en todas partes porque es omnipresente. Dios quiere estar en el corazón de cada ser humano para bendecirnos, para hacer cosas maravillosas a favor de nuestra. Y mire lo que pasa. Llega el momento que Dios toma sentencia. En el tiempo de Salomón y también en los que adoran ídolos, en los que van tras otras cosas. Dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, se enojó, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Ese es el problema del ser humano.
Ese es el problema de nosotros, que no guardamos lo que Dios nos ha mandado. No obedecemos la palabra. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Así sucedió en la historia. Un siervo llamado Roboán, Dios lo levanta y le da el reino, y ese pervierte más todavía. Ese hizo 2 becerros de oro. Sin embargo, mire, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué les parece? Salomón, qué cosa, hermanos, gobernó como 40 años, pero los primeros 30 años fueron un reino excelente. Pero estas mujeres, sus últimos, cuando ya viejos, lo pervertieron y lo apartaron. Adora ídolos en vez de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así hacen muchos hoy en día. Ahora, veamos una variedad de versículos sobre la prohibición de este asunto del adulterio, comenzando con la Torá en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 14, que dice: no cometerás adulterio. Literalmente Dios lo prohíbe. Prohíbe. Porque sabe que el adulterio daña a la familia, corrompe la familia, degrada la sociedad, y es lo que vemos hoy. Es lo que vemos hoy. Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 34, el mismo Salomón escribe esto. ¿Qué dice? Con su experiencia, seguramente cuando ya estaba viejo: el que comete adulterio no tiene entendimiento. Sí, mire, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué les parece? Mire lo que es el adulterio. Sí, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Decía un amigo, cuando alguien no hacía una cosa bien, decía: tienes aserrín en la cabeza. No tiene entendimiento, no ha entendido el mensaje de Dios, no ha entendido la prohibición de Dios. Y está destruyendo su alma al mismo tiempo. Y la vergüenza callará, y la afrenta callará, y dice que no será borrada. ¿Qué cosa? Mire, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ¿sí? Y el Proverbios capítulo 6, versículo 26 al 29, mire lo que dice. Porque por causa de una mujer ramera, uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que su ropa arda? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Qué increíble lo que es adulterio. Dice que reduce al hombre a un bocado de pan. ¿Cuántos hombres han destruido sus vidas? Se han acabado sus riquezas, sus fortunas, por causa del adulterio. El pecado del adulterio. Proverbios capítulo, y todo esto lo escribe Salomón, Proverbios capítulo 7, versículo del 22 en adelante. Dice: al instante la sigue como va el buey al matadero, o como grillo al castigo de un necio, hasta que una flecha traspasa el hígado, como el ave que se apresura en la trampa y no sabe que esto es contra su vida. Así es el adulterio. Va atrapando, va atrapando, va atrapando, va matando, ¿sí? Va matando, separando. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y hay cantidad de versículos que le vamos a lanzar aquí para que aprendamos a decirle no a este pecado. Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre comete adulterio con una mujer de otro hombre, ¿sí?, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Ojo, que el adulterio es para personas casadas.
Para las personas solteras es fornicación, que eso haremos otro video. Fornicación, aunque en el original se dice que es la misma palabra, el mismo significado, porneia. Pero esto es para casados. Y dice, si un hombre comete adulterio con otra mujer de otro hombre, con la mujer de otro hombre, ambos han de morir. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del adulterio? La muerte, dictada por Dios. Dios lo dice en su palabra, ¿sí? ¿Por qué puso Dios esto allí? Porque Dios quería frenar este pecado, porque Dios quería que las familias fueran unidas, fueran firmes, estables, que la sociedad fuera firme, estable. Pero el adulterio lo ha dañado a la familia y a la sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos la sociedad? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Cómo esto se ha pervertido hasta el día de hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice la palabra: sé el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, el matrimonio es honroso, ¿sí? Es que Dios compara eso con las bodas que va a realizar en el cielo con Jesucristo y la iglesia. Jesucristo el novio y la iglesia es la novia. Honroso. Jesús honra a la iglesia. Así debe honrarse tanto el esposo como la esposa. Honroso, dice Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12 dice: así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz. Esto es cuando Dios manda al profeta Samuel a amonestar a David, que había cometido adulterio. Tú lo hiciste en secreto, yo haré que esto se sepa en público. ¿Entiendes? Porque estás cometiendo adulterio, estás haciendo lo malo. Qué cosa, ¿no es cierto? Ahora Malaquías capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice? Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros. Un testigo veloz contra los adúlteros. ¿Qué les parece? El Dios de Israel ha dicho que va a ser un testigo veloz para los adúlteros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. ¿Usted quiere ir al cielo? Tiene que parar con el adulterio. Los adúlteros no irán al cielo, lo dice la palabra de Dios. Discuta quien discuta, reniegue quien reniegue. ¿Sí? Porque Dios quiere parar esto, Dios quiere llevar solo a gente que honran el matrimonio. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. ¿Qué les parece? Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. El adulterio postra en la cama. Me ha tocado en la experiencia de años visitar a personas mayores postrados en sus camas y no se levantan, no sanan con nada. Y yo les hago la pregunta: ¿usted cometió adulterio? ¿Usted engañó a su esposa? ¿Usted engañó a su esposo? Y a esa edad ellos no mienten. Sí, yo engañé, yo tengo un hijo por fuera. Son las consecuencias del adulterio. ¿Sí? Al principio parece chévere, todo feliz, disfrute,
pero las consecuencias son terribles. Como vimos, muerte. El adúltero y la adúltera serán muertos. Mateo 5, 27 al 30, ¿qué dice? Son palabras de Jesús. ¿Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Mire, magnificó esta ley el Señor Jesucristo, la empoderó, le dio su significado. Dice, con mirar a una mujer codiciándola, ya has cometido adulterio en tu corazón. Y por si acaso, y la mujer también, si mira a un hombre codiciándolo, deseándolo, ya adulteró en su corazón. Ya adulteró. Mire estas verdades de la palabra de Dios. Insistimos, ¿hasta dónde llegó Salomón? ¿Hasta dónde puede llegar el pecado del adulterio? Hasta el punto de ver una sociedad destruida. Hasta el punto de que la familia que Dios creó está desapareciendo. Pero todo no es disfrute, todo no es deleite. Vendrá el juicio del Señor y eso no va a cambiar. Tarde o temprano llegará el juicio del Señor y tendremos que rendir cuentas al Señor por este pecado. Por este pecado, por dañar a la familia, por dañar a la sociedad. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay en tu corazón? Adulterio. ¿Qué hay que hacer? Entonces, porque el Señor dijo, del corazón salen los adulterios. Hay que entregar el corazón al Señor, pues, para que el Señor, con su Espíritu Santo, con su palabra, lo limpie. Saque todas esas cosas malas, ¿sí? Y el primer paso que tienes que hacer es invitar a Jesucristo a tu corazón. Nosotros aquí, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. O sea, cómo usted puede entregar su corazón al Señor. Repita esta oración con el deseo de que diga, hoy entrego mi corazón, en este momento entrego mi corazón al Señor. Saco el adulterio, saco todas esas cosas malas que están en mí y cambio mi vida. Sí, cambio mi vida, cambio la vida de mi familia, la vida de mis hijos. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Entregó su corazón al Señor. El Señor lo va a limpiar. Deje que lo limpie. Mientras eso sucede, medite en la palabra. Medite, mire este Salomón cómo se dejó desviar. Mire cómo David cayó. Mire cómo otros han caído. Han caído. Entonces, lea en la palabra, deje que el Espíritu Santo le ayude, le enseñe, busque poner en práctica, obedecer la palabra de Dios. Salomón no obedeció en sus últimos años. Y cante alabanzas, ore con el Señor, refuerce su tiempo de oración. Y venga a la iglesia. Venga, congréguese. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel.
Tu palabra que cada día nos enseña. Hoy día nos ha confrontado con el pecado del adulterio que ha hecho tanto daño, Señor. Nuestra carne quiere rechazar tu palabra, mi Dios. Pero por eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que nos ayude. Para que tu Espíritu Santo nos ayude y nos haga entender que tenemos que obedecer tu palabra, que tenemos que poner en práctica tu palabra, Señor. Envía esta palabra por todos los rincones del mundo y todas las personas se enteren que el adulterio es malo, que el adulterio termina en la muerte. ¿Sí? Pero hay un remedio, que tú entregaste la vida de tu Hijo para salvarnos, Señor. Entonces que las personas te acepten, entreguen su corazón a ti y se conviertan, Señor. Sí, Padre, que esta palabra traiga resultado positivo para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo con acciones de gracias y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y enviemos a otros este video. Enviemos a aquellos que están cometiendo adulterio para que se enteren de la verdad y se arrepientan. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.